El precio de los productos de la canasta básica y cómo impactan en el bolsillo de los salvadoreños es el tema principal que estaremos enfrentando acá en su entrevista Enfoque. Sean bienvenidos. Les saluda Cecilia Navarrete. Quiero comentarles que para ello me encuentro muy bien acompañada de un experto en el tema. Estoy hablando de Danilo Pérez, quien es el presidente del Centro para la Defensa del Consumidor. Danilo, bienvenido. Un gusto enorme tenerlo nuevamente acá con nosotros. No, el gusto es mío, Cecilia, qué gusto. Gracias por traernos de nuevo a esta entrevista, a este programa. Un cordial saludo a las amigas, los amigos que nos están sintonizando esta mañana, dado que es un importante programa de mucha relevancia en estos momentos, que tiene un impacto significativo en el costo de vida. Iniciamos con nuestra entrevista, el costo de los productos, Danilo. ¿Qué me tiene para decir? Estamos hablando de lácteos, hortalizas, frutas. Mire, yo tengo que decir que la canasta, aclararle a la población, siempre me gusta empezar por ahí, aclarándole a la población que cuando hablamos de la canasta básica alimentaria, hablamos exclusivamente de 22 productos de la canasta. No hay más, porque a veces la población o la ciudadanía tiende a relacionar o hablar de la canasta básica alimentaria mencionando el agua, los gastos en energía o salud o educación. No. Al hablar de canasta básica alimentaria hablamos, como digo, de 22 productos. Quiero decir que El Salvador es el país que menos productos tiene de toda la región centroamericana, posee ese número de 22, Nicaragua nos gana por un producto más, posee 23, y el caso extremo es Costa Rica, que posee 52 alimentos. Con esto quiero empezar diciendo además que es imposible el que queramos comparar los precios de la canasta básica en el ámbito regional. Creo que es incorrecto decir de que la canasta básica alimentaria de Costa Rica es mucho más barata que la canasta básica de El Salvador. ¿Por qué razón? En principio por el número de productos, que son cantidades distintas. Y en segundo lugar, las unidades de medida. Por ejemplo, la de Nicaragua tiene en sus unidades de medida hasta el tema de las libras. Y en el caso de El Salvador todo lo medimos por kilogramos, entonces, o por gramos, perdón. Entonces esa comparación no se puede hacer. ¿Cómo está ahorita el precio de la canasta básica alimentaria? Mire, yo empezaría diciendo que desde enero del año 2021 nosotros empezamos a ir notando, digamos que el 2021 es como el precio de referencia para nosotros de cómo se ha ido presentando el incremento en los precios de esos 22 productos. Y hemos notado que la canasta básica urbana, al día de hoy usted está desembolsando a mayo, al menos es el último dato que ha proporcionado la Dirección General de Estadísticas y Censo, usted está desembolsando $28 de más. Y en el caso de la canasta básica rural, $21 de más. Es decir, usted no tenía contemplado dentro de su presupuesto el desembolsar, el sacar esos $28 para comprar esos alimentos. Y por eso estamos escuchando a través de los medios de comunicación las opiniones de la ciudadanía, de la población, de los consumidores, diciendo de que el dinero no le alcanza. Yo recuerdo que este comentario de que el dinero no alcanza se hacía allá casi llegando a finales de mes. Ahora usted lo puede escuchar con mucha más frecuencia a mediados de mes. ¿Por qué? Porque no solo es el tema del incremento de los costos de la canasta básica alimentaria, de esos 22 productos, sino de otros incrementos que se han presentado a raíz de... es decir, usted, por ponerle un ejemplo, de los 22 productos, que ahí está la cebolla, el tomate, el chile verde, pero nuestra canasta no tiene la lechuga. Pero la lechuga, si usted la consume,
ha presentado en este momento incremento. Y así hay otros por el coliflor, por ejemplo, el brócoli, que no es parte de la canasta básica alimentaria, sin embargo presenta incrementos. Los lácteos, hablando de los lácteos, los quesos. Que tan cierto es, Danilo, que en redes sociales circulaban ahí memes que para ir a comprar una libra de queso hay que llevar $100. Bueno, se hicieron bromas de broma en el tema de la coyuntura de los lácteos. Yo quiero decir que a estas alturas ha habido una baja significativa en el precio del quesillo, del duro blando. Creo que nosotros como CDC alertamos en su momento sobre esta situación del precio de los lácteos. ¿Y cuáles fueron las principales causas de esto? Bueno, nosotros estuvimos investigando y toda la investigación nos llevó a que las medidas fitosanitarias que estaba implementando el Ministerio de Agricultura en la frontera, en el Amatillo sobre todo, estaba provocando que los transportistas estuvieran varados con la mercadería y pasaban hasta 15 días, ese era el promedio más o menos, y entonces se generó una situación de acumulación. De hecho, tuvimos contactos con organismos regionales conversando estos temas, y nos dimos cuenta que los productores nicaragüenses más bien estaban diciendo que por las medidas que estaba adoptando El Salvador no estaban ingresando sus productos hacia El Salvador. Y claro, y nosotros ante eso lo pusimos en la agenda pública diciendo, señalando de que era necesario que el Ministerio de Agricultura, que la Defensoría del Consumidor, que el Ministerio de Salud actuaran inmediatamente porque estaba generando un impacto significativo en el bolsillo de la población salvadoreña. Dimos el dato, que es un dato de un estudio que hizo la Defensoría del Consumidor, donde se demostraba que más del 70 y pico % de la población cena con pupusa. Y la base de las pupusas... Las harinas también. Bueno, las harinas... Un incremento bárbaro. Sí, no, en las harinas tenemos incrementos fuertes, considerables. Creo que eso es producto precisamente de la guerra, de lo que está sucediendo actualmente en Europa, y está afectando pues definitivamente el bolsillo de la población. Voy a darle los precios para que tengamos idea de cómo esto se está incrementando. Mire, eso tuvo como consecuencia también pupusas más pequeñas, esas que tanto nos gustan, ¿verdad? Bueno, sí, ahorita todo se ha ido pequeño, el caso del pan, las etcétera. Tortillas, no se diga también. Mire, la manteca vegetal, la caja de 50 libras, en mayo del 2021 costaban $26. Y ahora, al 5 de julio, nos está costando $55.50. Es decir, un incremento del 113%. La harina fuerte de 50 libras costaba $15.50, pasa a costar $23 en el mismo periodo que estoy comparando, 48% el incremento. La harina suave de esta misma cantidad, 50 libras, $14.25, ha pasado a costar $22.50. Y el incremento es de 57.8%. Es decir, por eso es que vemos a los panificadores de este país en este momento quejarse y decir, bueno, vamos a hacer cada vez más pequeño el pan, pero independientemente de que se haga más pequeño el pan o que el consumidor esté comprando menos, yo sí creo que se está generando un impacto en la microempresa de panificadores. ¿Por qué? Porque los costos de producción ya no logran cubrir precisamente la demanda que está demandando el consumidor final. Y ahí sí hay una afectación directa hacia la microempresa. Yo, por ejemplo, Menapáez ya ha indicado y ha señalado de que algunos de los microempresarios han tenido que cerrar sus negocios por esta misma situación. Entonces, el tema alimentario para mí en estos momentos es fundamental, para nosotros como CDC es fundamental, porque sin duda alguna está generando un impacto
económico en el bolsillo de la población salvadoreña, pero no solo es el impacto de carácter económico, sino que también el impacto de carácter alimentario, de carácter nutricional. Pero ¿será, Danilo, que realmente se le estará dando la importancia debida a los panificadores, por así decirlo, para ver de qué manera ellos pueden conseguir su producto, su materia prima? Mire, sé que se han estado reuniendo con autoridades del Ministerio de Economía que están tratando de encontrar distintas alternativas. Nosotros como CDC hemos planteado de que, sabiendo que el mercado salvadoreño es un mercado pequeño, al menos desde el marco de las relaciones del COMIECO, del Comité de la Comisión de Economía o del Ministerio de Economía de la región centroamericana, debieran de buscarse la manera de hacer compras de carácter conjunto, no solo para el tema de la harina, sino que también para el tema del aceite, de la grasa, porque ¿Cómo es está el precio otro... de esos productos actualmente? Eso se ha disparado. El caso del aceite, bueno, ya puse el ejemplo de la manteca para la elaboración de pan. Sí. Pero tenemos el aceite en la bolsa de 443 ml, que antes era de 443 ml, le disminuyeron el tamaño, la dejaron en 410 ml y costaba 77 centavos de dólar y ahora ha pasado a costar $1.16. Al comerciante. Y la botella de 750 costaba 1.25 y ha pasado a costar 1.96. Ese es un precio, ahí están los incrementos. Entonces, ¿qué pasa? Que ciertamente todo esto está generando el impacto en los consumidores. Mire, este tema es fundamental, los granos básicos, eso quiero comentar. Ahí tenemos el caso de la libra de arroz blanco de 50 centavos a 55 centavos, el frijol rojo de seda de 80 a 1.20, ahí está el precio del quintal. Entonces, en el tema de estos precios de los granos básicos, nosotros como CDC sí hemos estado insistiendo y hemos estado diciendo de que en el plano de los granos básicos sí creemos que está jugando el tema de la especulación, que es una figura contemplada en la Ley de Protección al Consumidor. Y por tanto hemos hecho el llamado insistentemente a la Defensoría del Consumidor y al Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor a que aplique las sanciones con aquellos grandes comerciantes que están especulando con el precio del frijol y del maíz. ¿Por qué razón nosotros estamos argumentando de que hay especulación en este momento? Bueno, porque el quintal de frijol a usted se lo compraron el año pasado a $35. Eso le costó más o menos al productor. Cuando llegó este comerciante le compró a $35, para que tengamos idea. Y estamos viendo precios de $80 y pico. Duplicado. Entonces, totalmente duplicado. Entonces, esto es una evidencia clarísima de materia de especulación. Por tanto, aquí sí es importante que las instituciones de gobierno actúen inmediatamente para evitar esta situación. Recordemos y tengamos presente que nos vamos a enfrentar a una posible situación en materia de producción de maíz y de frijol inclusive, pero sobre todo en el caso del maíz. Entonces esto es un tema de mucha importancia porque nosotros como consumidores, pues ya sabemos que nos gusta la tortilla, nos gustan las pupusas, los frijoles, es parte de nuestra dieta, de nuestra cultura alimentaria tradicional del día a día. Y por tanto, este es un tema de mucha relevancia, de mucha trascendencia, que requiere que las autoridades tomen medidas, ya sea de políticas públicas, de estrategia, como quiera llamársele, pero que lo importante es actuar
en beneficio ahorita del bolsillo de la población salvadoreña. Perfecto, Danilo. De esta manera nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes comentarle a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita hasta la puerta de su casa. No nos cambie. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Efectivamente, estábamos hablando en el bloque anterior del alto precio en el costo de los productos de la canasta básica. Ante esto, sabemos que hace 4 meses, equipos de la Defensoría del Consumidor continúan verificando a nivel nacional el cumplimiento de las 11 medidas anunciadas por el presidente Bukele ante la crisis económica mundial. ¿Cómo van esas verificaciones, Danilo? Mire, yo creo que ¿Siempre se han realizado? sí, siempre se han realizado. Creo que las verificaciones son importantes en materia de protección y defensa de los consumidores, pero más importante es aún encontrar a aquellos en la cadena de suministro, a aquellos que estén especulando con los precios. Ya sea que haya colusión, o sea, que se pongan de acuerdo determinados tipos de comerciantes en relación a un producto específico, como el caso de las harinas, por ejemplo. Lo pongo como ejemplo, no lo estoy afirmando, que como el caso de las harinas, que sabemos que son pocos los procesadores de este producto, los importadores, y que pudieran ponerse de acuerdo en el mercado para incrementar los precios. Entonces, esa es una figura que está contemplada en la Ley de Protección al Consumidor. El caso de la especulación, que normalmente viene acompañado del acaparamiento, que también está contemplado en la Ley de Protección al Consumidor. Entonces, usted acapara el producto, lo compra, lo compró barato, lo acaparó, se genera una especie de vacío en el mercado y luego usted lo saca y a un precio mucho más caro. Ojo con esto, porque el caso de lo que hemos visto, fundamentalmente lo que yo estoy poniendo de referencia, es el caso del maíz y el caso del frijol. Y yo sí creo que en esto no hay que andar con medias tintas, no hay que andar dorando la píldora. Creo que aquí hay que actuar con todo el peso y todo el rigor de la ley. Y por eso es que yo sí hago el llamado, si ya están identificadas determinadas sanciones hacia determinados tipos de comerciantes, lo único que falta es que el tribunal sancionador falle a que ese tipo de personas que han estado lucrándose con el hambre de la población sean inmediatamente sancionadas. Ese es para mí el tema fundamental que debe tomarse en cuenta en este momento. La población, la ciudadanía, es importante que ponga el reclamo, pero yo creo que estamos observando ya los precios a nivel nacional que están incrementados. O sea, ya las verificaciones han mostrado y han señalado
de que los precios están totalmente elevados en su mayoría de los productos, tanto de la canasta básica alimentaria como de otros productos de los alimentos. Entonces, si ya sabemos eso, creo que el punto donde hay que concentrarse es fundamentalmente con aquellos que estén acaparando y especulando con el precio. Danilo, si hablamos siempre de los granos básicos, ya más adelante estaremos comentando también sobre la entrega de paquetes por parte del gobierno a los agricultores, pero me llama mucho la atención el caso de un comerciante que estaba vendiendo este paquete que estaban entregando y posteriormente fue llevado a la cárcel. Bueno, yo creo que, a ver, el tema de los paquetes agrícolas lo hemos hablado nosotros como CDC con los productores y productoras. ¿Contribuye al tema de la producción? Sí contribuye, pero no en la medida en que se necesita para la producción. Por ejemplo, en este momento están los insumos agrícolas elevadísimos, todo tipo de abono. ¿Y que se ha incrementado siempre en el paquete agrícola esos insumos? No, se mantienen las cantidades. Se incrementaron los precios. El año pasado usted sembraba por una cantidad, una manzana de maíz o de frijol, y este año esa cantidad que usted va a sembrar se ha incrementado aproximadamente un 70, 80, 90% dependiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que por esos costos de producción, muchos productores dicen mejor no siembro, pero no porque lo digan porque si quieren o no quieren. El problema es el tema del dinero para poder comprar ese tipo de insumos agrícolas. No, Danilo, me refería no tanto a entrega de más cantidad, sino que les estaban entregando como un veneno, que los beneficiados estaban diciendo que ya se ahorraban un par de dólares porque sí, claro, precisamente en el paquete incluía eso. No, claro, es decir, es que eso es parte de lo que se ha incluido, pero insisto, porque además lo hemos conversado con el caso de los productores. Es decir, ¿le contribuye? Sí, le contribuye, pero estoy poniéndole el ejemplo de que los costos de producción ante los incrementos de precios que se han presentado, resulta que el productor está en una situación que no puede producir, y ahí es el déficit de producción que se está poniendo en riesgo. Campo lo ha estado manifestando, que es de aproximadamente un 29% el riesgo de la producción, por ejemplo, del maíz. Estamos hablando de 6 millones de quintales. Entonces, ¿qué sucede? A partir del marco de su pregunta, que yo sí creo que se necesitan otro tipo de medidas. Nosotros como CDC, en una conferencia de prensa junto con productores, dijimos de que al menos se debiera de subsidiar la producción. Si los costos de producción se han elevado, debiera de buscarse la manera como se subsidia aún más la producción. Claro, esto pasa por dotarle de más recursos al Ministerio de Agricultura. Estas son las medidas de políticas públicas que en este momento los funcionarios del gobierno deben de estar tomando y dirigiendo para poder avanzar en esa perspectiva. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, por una parte, es la seguridad alimentaria y es todo el sistema alimentario, porque desde el lado de la producción estamos hablando que son 425.000 pequeños productores aproximadamente, y desde el lado de nosotros, los consumidores y consumidoras, somos la mayoría de la población que estamos resintiendo precisamente los precios. Entonces hay que ver cómo se ataca estratégicamente la cadena de suministro, cómo se le pone atención a lo que se conoce en el sistema, como el sistema alimentario salvadoreño. Siempre hablando del tema de las verificaciones por parte de la Defensoría, por la misma Defensoría, según información, han reportado 81 casos de incrementos injustificados y se han realizado los debidos procesos sancionatorios. ¿Tiene usted algún caso especial que me quisiera comentar? Es que este es el tema. Yo creo que es el tribunal sancionador en este momento. Debe darle cumplimiento. Que ya debe sancionar. Si ya se presentaron las pruebas, el tribunal sancionador debe actuar y sancionar. A eso nos referimos.
Entonces creo que el tema de la institucionalidad debe estar actuando de manera coordinada en este momento, más en materia de protección a las personas consumidoras, porque no se vale, no es justo que se esté jugando con la situación alimentaria de la población, de al menos de algunas personas que estén especulando con precios. Mire, algo importante también, aclarando siempre en el tema de los granos básicos, ¿qué tan importante debería ser incrementar el apoyo para los agricultores de acá de nuestro país? Totalmente, de eso eso es lo que estaba mencionando. En principio hemos visto el incremento de los costos de producción. Entonces, ante ese incremento de los costos de producción, el riesgo de la producción de determinados productos, maíz, frijol, el maicillo, etcétera. Entonces, eso va a afectar en varios aspectos a la cadena alimentaria, para alimentar a los animalitos, para el consumo propio humano, para los consumidores, etcétera. Entonces la afectación es importante. Y este tema es de mucha trascendencia por lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en los demás países del mundo ahorita. ¿Quién puede, imagínense usted, ver a los italianos, a varios países de Europa, Panamá creo que hoy lleva ya el 8º día protestando con el tema de los precios de los alimentos, con el tema del precio del combustible, pero sobre todo con el tema de la desigualdad, porque creo que en el caso de Panamá ya tomaron algunas medidas, pero la población todavía sigue enardecida. Y tiene que ver mucho el tema de la desigualdad social, que también me parece que es un tema de mucha importancia y relevancia en este tema, porque el sistema alimentario, cuando se descuida, pues si usted tiene hambre, usted busca cómo comer. Tiene que buscar la manera de cómo llevarle los alimentos a sus hijos, a sus familiares, a los viejitos, etcétera. Entonces, y si no, se va del país, ¿verdad? Que es el otro tema, que la gente, si no se atienden estas causas, estos problemas, pues la población decide emigrar. Perfecto, nos vamos nuevamente a pausa comercial, no nos cambien porque ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por acompañarnos y buen provecho si usted a esta hora disfruta su bendecido desayuno. Recientemente escuchamos en redes sociales que un nuevo contingente de salvadoreños viajó a Canadá precisamente para realizar trabajos de agricultura. Y eso es lo que estábamos comentando, Danilo, fuera de cámaras, que El Salvador está posicionado como una de las mejores manos de obra. ¿Y por qué no realizarlo acá en el país? Mire, a mí me alegra que en materia migratoria se estén haciendo esfuerzos de una migración ordenada, de una migración regulada. Recientemente nosotros, como CDC, que somos miembros de la Red de Migración y Desarrollo, hicimos el lanzamiento de esta red donde hay distintas organizaciones, academia, etcétera, que estamos en el tema migratorio. Y a nosotros nos interesa el tema migratorio porque nos parece fundamental que se atiendan las causas estructurales que provocan la migración. La migración es un derecho, todo el mundo tiene derecho de migrar.
está reconocida en el marco del sistema de Naciones Unidas, pero pues sin duda alguna en nuestros países hemos estado teniendo unas situaciones que no son las más adecuadas y por eso es que la población decide emigrar. Aproximadamente se calcula que 500 personas se van diariamente de este país. Danilo, y en este tema, muchas de estas personas son del campo. Hay estudios que demuestran que provienen del campo. Entonces, ante su pregunta, sí, es fundamental, si bien es cierto, me alegra la migración ordenada, pero también es importante de que no estemos generando, que no se siga permitiendo la expulsión de nuestra mano de obra, sino que se hagan las inversiones necesarias en nuestro país. Y para eso hay que invertir en el sector agropecuario de carácter nacional. Eso me parece fundamental en estos momentos, más en esta situación que estamos viviendo de inseguridad alimentaria y nutricional que hay en el país, porque hay que decirlo con esa realidad. Ahorita tenemos una situación de inseguridad alimentaria y nutricional, Cecilia. Precisamente, Danilo, tenemos el conocimiento de que hay mucha dependencia en cuanto a importación de algunos productos que precisamente bien se pudieran cultivar acá y paliar esa inseguridad alimentaria. Sí, en el caso de la inseguridad alimentaria se presenta por varias vías, ¿verdad? Una por el tema del desabastecimiento, el tema económico. En el caso de nuestro país pesa mucho la situación social y económica. Entonces, si estamos hablando de que son 420 y pico mil productores de la pequeña producción agrícola familiar en este país, pues ahí hay que invertir. Yo sí creo que ahí es donde hay que, de los ingresos que tenemos nacionales, hay que hacer una redistribución de carácter nacional. Nosotros insistentemente hemos dicho que hay que ponerle muchísima atención a la desigualdad social que hay ahorita en El Salvador. Al 2020 hay un estudio que sacó Oxfam junto con FUDESE, donde demostró que hay 110 multimillonarios en este país, amasando una fortuna de aproximadamente 8 mil millones de dólares. Sin embargo, el número de pobres que existe en el país es de 1.6 millones de pobres según la encuesta de hogares y propósitos múltiples del año 2020. Todavía no tenemos los datos del 2021, más los datos de proyección que está haciendo la CEPAL del incremento de la pobreza que puede andar oscilando entre 1 o un 1.5%. Dicho en otros términos, podríamos pasar a 2 millones de personas pobres en este país. Entonces estoy poniendo este contraste porque la desigualdad, si no se ataca, si en realidad no se confronta y no se toman las medidas, pues la gente va a seguir saliendo de este país. Entonces lo que se requiere son precisamente inversiones en esto, en esta realidad y en esta situación, Cecilia. Excelente. Hay un tema muy relevante que no quiero pasar de largo y es el subsidio a los combustibles. Por ejemplo, Danilo, muchas personas desde casa comentan, ¿a mí de qué me sirve que el gobierno esté subsidiando los combustibles si no tengo vehículo? Pero a raíz del incremento del costo de la gasolina, por así decirlo, esto trae como consecuencia algo que se llama inflación por costos y cómo afecta a la población. Si incrementan los costos para transportar el producto, al final el comerciante traslada ese costo al consumidor final. ¿O me equivoco, Dani? Sí, cómo no. Esa es la cadena de suministro, precisamente, y uno de los insumos que juega en la cadena de suministro es el combustible, como insumo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A mí la medida de mantener el subsidio del combustible me parece positiva. Lo único que yo he criticado y he señalado es que debiera de focalizarse un poco más para que no se estén erogando recursos, porque hay población que no necesita este tipo de subsidio. Pero bueno, ese es otro tema. Pero la medida es positiva, sí es positiva. Ahora bien, a pesar de esta medida,
nosotros ya hemos hecho el cálculo que el precio que teníamos en enero del año 2021 con respecto al precio que está congelado y subsidiado actualmente, si usted como consumidor consume, digamos, en promedio $30 de gasolina regular, usted está pagando, a pesar de ese subsidio, usted está pagando de más aproximadamente unos $43, para que nos hagamos idea. Y en el diésel unos $51 para ese mismo consumo de 30 galones de combustible. Para que tengamos idea el impacto que esto ha tenido a pesar de la medida. ¿Y ¿verdad? Si no estuviera la medida? No, y si no estuviera la medida, estaríamos pagando, si el precio actualmente anda arriba de $6 el galón, la última publicación que ha realizado según los datos del Ministerio de Economía, y ahorita estamos a 4.31, entonces estaríamos pagando mucho dinero. Entonces esta es una medida importantísima, sí, es una medida importantísima, pero se necesitan otras medidas que creo que de las 11 medidas que fueron, ya llevamos varios meses implementadas, a mí sí me parece que en este momento, cuando nosotros como CDC hacemos el análisis de costo de vida, en el año 2019 encontramos que el costo de vida era de $706. Y haciendo los cálculos con los números de cómo se ha presentado esta inflación, estamos viendo que el incremento ya de costo de vida anda en $816, para que tengamos idea del impacto. Y por eso es que hemos propuesto y estamos insistentemente solicitando de que aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan hasta $1,000, al menos se les pueda descontar, se les pueda quitar la renta de manera temporal. Costa Rica es uno de los países que ha tomado esta decisión, esta medida en determinados tipos de salarios. O sea, no es descabellado lo que estamos planteando. Lo que a mí me parece es que hay que tener los análisis, sin duda alguna, pero los recursos se pueden llevar. Si usted quita recursos acá, los coloca por otro lado, tendrá que buscar la manera de llevar esos recursos que los está trasladando. Y una manera de llevar esos recursos que yo estoy mencionando es el incremento de impuestos a las bebidas azucaradas, carbonatadas, isotónicas de este país. Esto no va a generar una crisis de empleo si se incrementan los impuestos. El consumo siempre se mantiene. Además, el daño que hace las bebidas azucaradas, o el alcohol, o el tabaco, o por qué no grabar la riqueza de estos multimillonarios que yo he estado mencionando en este momento, en este programa, y mi información está disponible, se mantiene. Entonces, estos son los virajes que, como digo, que hay que hacer para atacar la desigualdad, Cecilia. Danilo, precisamente con lo que tú mencionas, en la reciente sesión plenaria de este martes, los diputados presentaron iniciativas para poder reformar la ley de asuntos de vacaciones y licencias de los empleados públicos. Además, también en reformar el sistema tributario municipal. Bueno, vamos, sí he visto la noticia, no conozco la propuesta, simplemente tener el cuidado de que no se grave con impuestos a la micro y pequeña empresa que está bastante golpeada, ¿no? Bastante golpeada. Entonces hay que ponerle atención a ese tipo de medidas desde los tributos municipales. Yo más bien invitaría a la Asamblea Legislativa a que se revise si se ha incrementado algún tipo de tributo a los usuarios, a los consumidores, para que traten de regularlo más bien a la baja, no al incrementarlo. Yo no estoy diciendo que lo están haciendo, porque no conozco las propuestas. Habría que esperar, conocer en detalle qué es lo que van a regular, pero ojalá que esto no esté pensado en una perspectiva al alza para la micro y pequeña empresa. Antes de irnos a pausa comercial, Danilo, ¿cómo ve usted el continuo seguimiento para mejorar a los micros y pequeños empresarios?
Mire, yo creo que se están haciendo esfuerzos desde algunas instancias de gobierno. Creo que la cooperación solidaria internacional, organismos regionales, están invirtiendo recursos. A mí me parece importante que se haga, que se desarrolle a este sector, porque son un motor dinamizante de esta economía. Creo que estamos conscientes que no solo es la gran empresa de este país, sino que también la población que de una u otra manera está poniendo su negocio, el emprendedurismo, etcétera. Entonces hay que generar esas capacidades, esa perspectiva, esa fortaleza y llevarles recursos también a ella. O sea, estoy consciente que hay una gran demanda de recursos, pero aquí es donde hay que tomar decisiones para priorizar los recursos públicos del Estado y saber a dónde se orienta. Porque mire, yo sí creo, Cecilia, que hay que ponerle mucha atención al tema de la seguridad alimentaria y el tema de la migración, ¿ves? Entonces, porque el tema de empleabilidad, el tema de recursos, pues ya tenemos bastante historia en el país de las consecuencias que eso tiene. Perfecto, nos vamos nuevamente a pausa comercial, no nos cambien porque ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos con más de Enfoque. Precisamente para finalizar su entrevista Enfoque, yo quiero conocer de palabras de Danilo, ¿cómo ve usted el crecimiento económico del país que ha sido reportado recientemente? Y todo gracias también a que los microempresarios están poniendo su granito de arena. Bueno, mire, yo creo que tuvimos noticias positivas, diría yo, en materia después de pandemia, pero las perspectivas de crecimiento van a disminuir según los organismos regionales e internacionales. Estamos en una situación, época difícil, complicada, por tanto yo aconsejaría no malgastar los recursos, enfocarlos donde se deben de enfocar en materia de política pública desde el Estado, a partir de estos elementos que hemos conversado, y a los consumidores y consumidoras, pues hacerles el llamado a que traten de no malgastar sus recursos. Yo sé que hay consumidores que tienen más posibilidades, pero la gran mayoría no la tiene. No esté comprando en el súper, lo siento mucho por la cadena de los supermercados, pero tengo que decirle, los precios en los supermercados son mucho más caros. Entonces trate de ahorrarle en la medida de lo posible. Compre en nuestra plataforma que el CDC tiene, Consumo Lo que Produzco, que acerca la producción de productores hacia el consumidor final. Consejo por ahí, y si puede cultivar el huerto de hogar, hágalo, hacer un llamado ahí a las autoridades a que generen programas educativos para que puedan sembrar, igual que coordinen con la FAO en esa materia.
En el caso de las denuncias, Danilo, yo creo que usted me reitera el llamado a la población para aquellos que se han visto afectados al comprar cualquier artículo y todavía están así con miedo de poder denunciar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde tienen que acudir? No, yo creo, a ver, si evidentemente hay un problema, hay una situación que le llama la atención de altos precios, que pongan la... No necesariamente porque han sido víctimas. Que pongan la denuncia, que el tema de que si le vendieron mal un producto, pues sencillamente se le reclama al proveedor, al comerciante, y existen los mecanismos legales establecidos precisamente para que se les brinden las alternativas, etcétera. Pero, a ver, yo sí quiero centrarme en el tema alimentario. El tema alimentario, creo que la población tiene que estar alerta de estar viendo los precios de los alimentos, porque ustedes son la voz, los ojos de lo que esté sucediendo en el mercado. Como consumidores, por tanto, tenemos una gran responsabilidad, un gran deber, y además para hacer el llamado a todas las instituciones de gobierno para que actúen en esa materia y en esa dirección. Perfecto, Danilo, muchísimas gracias. Mire, queremos despedirnos, no sin antes recordarle a usted que hemos tenido un incremento de casos de contagios de COVID-19. Es muy importante que usted desde casita se continúe cuidando y aplicando todos los protocolos de bioseguridad. Acá en el estudio tenemos el ejemplo de Danilo Pérez, que no se quitó la mascarilla, señor. No me quise quitar la mascarilla, sí. ¿Por qué? A ver, coméntenos. No, precisamente porque estamos conscientes de que hay un incremento, hay una nueva ola de contagio. Perfecto. Sí. Danilo, quiero agradecerte muchísimo por haber compartido con nosotros esta mañana esa información tan importante para nuestros amigos televidentes y esos precios de los productos de la canasta básica, que se animen a denunciar también si ven cualquier anomalía. Muchísimas gracias, Cecilia, por el espacio, y gracias a ustedes por habernos permitido llegar a la intimidad de su hogar, y pues que hayan tenido un buen desayuno, ¿verdad? Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted. Nos vemos en la próxima emisión de Enfoque.